aparte de asistir, pues la parte más importante, por supuesto, pues es la misa. Sí, una misa en el rancho, una misa en el campo, una misa que tiene sus incomodidades a las que estamos acostumbrados, pues, ¿verdad? Pero precisamente por eso se hizo en este punto ese monumento, que muchos preguntan qué es el monumento, qué significa el monumento, ¿verdad? Acá en Despoblado. Es más, tanto año que tiene de construido y mucha gente no sabe que hay un Cristo Rey de Jalos. Tristemente dicen, un Cristo Rey de Jalos. Sí, gente que vivimos aquí, ¿verdad? Bien. La historia del punto, voy a comenzar con la historia del punto, es porque efectivamente aquí vivió una parte del regimiento de San Gaspar de los Reyes, sí, a cargo del general Oliva, y aquí estaba a cargo el coronel José María Ramírez, oriundo también de Jalos Totitlán. Entonces, ¿por qué estaban en este punto? Porque este punto es muy alto. Si ustedes ven, ahorita el monte no nos permite aquí en este lugar, pero ellos exactamente en este punto y en este cedro tenían en esas ramas de ahí de ese lado, tenían su punto visor. Desde entonces, imagínense de cuántos años tiene este árbol. Si ya tiene 100 años la gesta, ¿cuántos años tiene el árbol? Y ya está dañado, pues, el pobre. Pero bueno, ese era el punto donde ellos se subían a echar gemelo y las ramas se quedaron dobladas, así como ellos se sentaban ahí. Si alguien está ágil se puede subir y se sienta bien, perfectamente ahí. Desde entonces, y echaban el gemelo para el camino Jalos-Tocaltiche. El camino original por el que veníamos es el original Jalos-Tocaltiche. La carretera pues ya es nueva, esa carretera no tiene ni 30 años. Entonces, por eso escogieron este punto, y además aquí abajo había un ojo de agua, que era una cueva con un ojo de agua, y ahí se asistían los hombres y las bestias. Entonces, ya vieron la distancia que está de aquí al camino. Imagínense, en aquellos años poblado esto de cedros. Eran invisibles. Entonces, por eso tenían a su punto José María Ramírez, es el que estaba en la foto allí en el altar, ¿sí lo vieron? No, oíste, no lo pusieron a José María. No lo veo. Bien. Sí, ahí está. Está el doctor. Arriba. Está el doctor. Pero José María no. Bien. El que estaba en el altar, en blanco y negro, ese es José María Ramírez. Él nunca se rindió. Él no depuso las armas cuando fueron los arreglos. Él participó en la segunda, que le dicen, y lo mataron en la segunda, precisamente, ¿verdad? El hecho es, cuando lo matan, él era un buen jinete, tenía un caballo muy ágil, y ya se había escapado de la celada que tenían, y él se le quedó su asistente, y se regresa en el caballo por su asistente, lo monta, y en la escapada lo esperan los federales junto a la cerca, y ahí le dan al caballo y a él. Y se va herido, no cae ahí. Muere en un rancho que está aquí entre Ventanillas y La Barranca, ahí muere. Y los federales bajaban a buscarlo, él se queda herido en la cueva esa, había otra cueva que tenían allí. Y cuando iban bajando les decía, y los bajaban en soga, y él los tenía encañonados y les decía, si hablas te mueres. No, ya decía, no hay nada, sáquenme. Y así estuvo hasta que murió, ahí falleció, y ya lo sacaron, lo arrastraron y lo colgaron en la plaza y la presidencia, como escarmiento a los demás. Esa es la historia de José María, y esta es la historia de lugares, porque la Guardia Nacional Cristera nombró el lugar para hacer el reconocimiento. Cuando lo hicieron, entonces el señor cura no quería hacerlo aquí, porque distante y en el rancho, ¿quién iba a venir? ¿Quién lo iba a ver? Entonces le dijo el doctor José Gutiérrez, que era el jefe de la Guardia Nacional Cristera, que fue el que la fundó. Dijo, pues si usted quiere se lo hacemos en la plaza, nomás nosotros no damos fe. Y si lo quiere hacer usted, pues usted lo hace. Nosotros damos fe de este punto y aquí lo vamos a hacer. Entonces ya el señor cura se convenció. Entonces era una sola parroquia en Jalos y pertenecíamos todos a la parroquia de
de Jalos o de la Asunción, ahora la parroquia de la Asunción. Sí, bien. Esa es la historia de por qué. Durante muchos años aquí se ofició la misa, porque no teníamos allá donde había. Entonces mucha gente se encariñó y supo, por ejemplo, del Santo Toribio. Para nosotros desde niños ya era el Santo Toribio, aunque lo hubieran nombrado. ¿Sí? Toda la gente ya lo nombraba como santo. Incluso el padre Pedro Esqueda, su mamá es de aquí abajo, que dicen que es de San Juan, es Esqueda Ramírez. Y su mamá es de aquí de San Francisco, aquí a unos metros. Se ve aquí. Los que alguien se pasó por ahí, bajando ahí, luego es San Francisco. Y de ahí es la mamá de padre Esqueda. Lo han de haber registrado en San Juan, que no lo dudo, pero son originarios de Jalos los dos. Entonces el padre Toribio, compañero de banca de la escuela de José Gutiérrez. ¿Sí? ¿Quién es el general José Gutiérrez? Ustedes saben que el movimiento se suscitó armado, no porque los cristeros que querían hacerlo, los fundadores cristeros querían hacerlo, ellos querían un movimiento pacífico, querían que el gobierno no reglamentara la ley del artículo 33, el que hablaba el padre en misa, que no lo reglamentara en el sistema de decir que el gobierno nombrara cuántos números de sacerdotes se iban, como una carrera, pues, no como una vocación. Entonces, entre más cosas, las manifestaciones en público estaban prohibidas. Entonces la iglesia fue la que cerró el culto, no la gente ni los cristianos. La iglesia la cerró, tampoco el gobierno la cerró. La cerró porque dijeron que no había condiciones para prestar el servicio eclesial. Sí, entonces la iglesia decide cerrar las puertas y se suscita un movimiento bélico en el santuario de Guadalajara. Estaban rezando el rosario, porque acuérdense que no había eventos públicos, entonces estaban rezando el rosario y llega el ejército y se mete al templo contra los que estaban rezando, y cuando iban haciendo valla por pasar, una señora saca un cuchillo y se lo clava al capitán, lo mata. Entonces ya ahí se refugiaron en el templo, en medio de la confusión se alcanzaron a meter y empezó ahí el movimiento armado, pero fue contra voluntad de Anacleto y sus seguidores. Anacleto González Flores, beato, tenía un movimiento que la gente le decía que la Gironda, recordando a los girondinos, como cuando fue en Francia, las gentes, los inteligentes, los que crearon el movimiento. Entonces, Anacleto era un licenciado, decían el maestro o el maestro, era muy elocuente en sus mensajes, muy inteligente. So pena de reprobarlo en su examen profesional, le sacó mención honorífica. Era muy listo. Entonces él tenía una organización de obreros grande, fuerte, y la gente lo iba a escuchar a su casa. En su casa vivían algunos salteños que estaban estudiando. Entonces la gente se referenciaba con ellos como los girondinos, o por eso la Gironda. ¿Sí me explico? ¿Por qué nació eso de la Gironda? Entonces, en esta vemos a los líderes principales de ese movimiento: Anacleto, Gómez Loza. Gómez Loza fue el que los cristianos lo nombraron gobernador del estado de Jalisco. Sí, Gómez Loza es de Tierras Coloradas, o en Acatic, y por supuesto, a todos los mataron, ¿verdad? Por supuesto. Bien, en esta foto de la Gironda nos ilustran 3 jalos totitlenses, ¿sí? Que es Jorge Padilla Gutiérrez, que es Lorenzo Reynoso, y el doctor José Gutiérrez, doctor José Gutiérrez, que encabeza las fuerzas del sur del estado de Jalisco, de Colima y de Michoacán, oriundo de esta tierra. Él nació aquí pasando el río, en la casa grande de Medianega. La vegetación no nos deja ver, pero es aquí unos metros abajo, la casa original de sus padres. Él se fue a estudiar medicina y viene y le pide permiso a su padre, Dionisio Gutiérrez, para agarrar las almas, empuñarlas.
armado, del que se originaron muchos enfrentamientos. Dice los anales de la historia de la oficial, los federales, reconocen más de 250,000 bajas de su parte, de ellos, nada más. Entonces, está bien fácil sacar que fueron más de 500,000 los muertos, realmente. O sea, es un movimiento que el gobierno desconoce y no quiere tener cuentas. ¿Por qué? Porque si hay gobiernos que le están pidiendo disculpas a España por una necesidad, imagínense las disculpas que tendría que ofrecer el gobierno al pueblo de México, que una vez pacificado el movimiento, los asesinó en sus casas, en sus ranchos, a todos los líderes los mató, hasta con Lázaro Cárdenas, que fue un sanguinario para con este movimiento, sí, asesinó a todos los líderes en sus propios domicilios. Entonces, arranca el movimiento indeseablemente que fuera armado, arranca el movimiento que dura 3 años y se hacen los arreglos que fueron a espaldas de los cristeros, hay que decirlo, 0 garantías para los cristeros. Entonces, en cualquier movimiento armado, cuando se hace la paz, le dan garantías a las partes. Aquí no fue así. Entonces, por eso digo que los fueron asesinados en sus lugares. El doctor José Gutiérrez, originario de aquí, me voy a ir por ese lado. Después que se termina la guerra o el movimiento armado, él se refugia en un nosocomio en el estado de Puebla y la familia pensó que también lo habían matado, ¿sí? Hasta después, tiempo después apareció y él era un escritor en el Heraldo de México de entonces. Entonces se reconocía el tema de los cristeros por él. Ahí lo conoce Jean Meyer, que venía a hacer unos ensayos de la Revolución Mexicana, cuando se dio cuenta que había como 50,000 relatos. Entonces se interesó más en el movimiento cristero y fue consultor de mi tío José. El doctor es tío de nosotros en lo personal, porque es medio hermano de mi abuelo, porque su mamá muere en el parto, por eso él es Gutiérrez, nada más, hijo único Gutiérrez, y lo cría una mamá en Guadalajara, una nodriza le dicen, sí, ¿verdad? Lo cría, en una de sus anécdotas en Guadalajara, es un hermano de leche que era encargado del ferrocarril en Aguascalientes. Ustedes saben que el ferrocarril de Aguascalientes, pues en su tiempo era un punto central del país, ¿verdad? Y este era el encargado. Y tenía encargo llegó una noche y le dijo a su mamá que tenía encargo de matar a José Gutiérrez. Y José Gutiérrez estaba en el techo de la casa oyéndolo, porque la mamá le dijo, escóndete porque va a venir fulano, ¿sí? Y también fue el que le dio el pitazo a la familia cuando es apresado y le iban a fusilar en el cuartel Colorado. Sí, les dijo, José Gutiérrez está preso en el cuartel Colorado y muévanse porque es perceptible el capitán del ejército. Entonces esa noche se dieron a la tarea de juntar un fuerte capital en oro y plata para conseguir la libertad antes de las 6 de la mañana. Ayudándole muchas familias de Guadalajara, entre esos los Espinosa, los Reynoso, ¿sí? Que dieron joyas y monedas para que saliera, para el salvoconducto, salvando la vida. Y es uno de los que logran sobrevivir y es un escritor, logra en su tiempo de paz hacer las cosas y uno de los documentos importantes que logra él es cuando vino la primera vez el Papa, le reconoce el movimiento legítimo a los cristeros, porque era un movimiento que ni siquiera estaba reconocido ni siquiera por la Iglesia, con tanto. Entonces el Papa firma en México el reconocimiento del movimiento y allí arranca la causa de la beatificación de los santos, cuando se hace legítimo la defensa,
porque entonces había sido un puño de alzados, o de guerreros, o de quién sabe qué contra el gobierno, ¿verdad? Entonces se reconoce el movimiento como el primer movimiento laico contra el gobierno. Así que le dijo no, una cosa, un no al gobierno. Si ahorita es difícil decir un no, imagínense hace 100 años decirle un no. Ya saben que so pena de qué, ¿verdad? Bien, también le toca en el sur del estado fundar, junto con las mujeres que las faldas cargaban el parque, si saben que iban a la frontera las mujeres y tenían el parque escondido en sus ropas, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llamaba? Ayúdenme a decir cómo se llamaba. Las carrilleras. Se llamaban... Los nahuas. No, el movimiento con las señoritas... Las señoritas... Femeninas Santa Juana de Arco. Femeninas de San Juana de Arco. En Ciudad Guzmán las fundan, mi tío José las funda, que eran los que les daban por medio del tren, el tiempo de movimiento se queda del tren. Entonces en el tren se iban hasta Juárez y se traía el parque escondido para surtir a todo el país, porque es un movimiento que fue en todo el país. Malamente dicen que fue un movimiento regional, no es cierto. En todo el país había representantes y combates fuertes, ciertamente en el occidente del país, eso sí. ¿Sí? Aquí más adelantito hay un potrero que le decimos el potrero del Pato. Fue un enfrentamiento que duró más de una semana. Los vecinos, entre esos los de San Francisco que están aquí en corto, decían que duró pero tiempo apestando, y ahí se hacían fosas y los aventaban así nomás a los muertos. ¿Cuántos fueron? De ahí se fueron derrotados del ejército y en el combate de Tepatitlán les acaban de dar en la torre, pero ya iban perdidos de aquí de la batalla del Pato, ¿sí? Donde dicen que corrió la sangre, pero corría la sangre, no es un dicho, de tanta muerte corrió la sangre. Entonces, ¿qué nos queda decir de resumen? Porque no los quiero entorpecer. Bueno, fue un movimiento que le dio santos mexicanos al mundo, y al hablar que el mundo empezó a hablar de los santos, entonces el gobierno tuvo que reconocer, y por ahí en una página, media página del libro de la historia, entonces puso a los mártires cristeros, o el movimiento cristero, ¿sí? En media página, porque todos los que estamos aquí, que tenemos un poquito más de 30, 40 años, nunca vimos un letrero de los libros de texto reconocer los cristeros, jamás, ¿sí? Entonces en Jalisco, hasta que Alberto Cárdenas Jiménez es gobernador, entonces firma un libro, una edición del libro especial de Jean Meyer, donde reconoce el mérito cívico por el movimiento cristero, ¿sí? No más religioso, sino cívico, de tener el valor cívico de enfrentar un gobierno. Entonces, eso representó la libertad de creencia. Mucha gente los apunta ciertamente como alzados, como bandoleros, como guerrilleros, que de todo tuvo que haber visto, por supuesto, en la guerra, ¿verdad? Dice el dicho que en la guerra todo se vale, ¿verdad? Dicen. Entonces imagínense en aquel tiempo, ok. Río revuelto. Río revuelto. Río revuelto, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo le floreció el movimiento porque fructificó en santos, y muchos de esos santos son de la región, ¿verdad? Entonces, entre eso, aquí nosotros en corto tenemos a Santo Toribio y pues Anacleto, que está en curso de beatificación, y al Padre Esqueda, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Porque ya no me estoy hablando. Mande. El que dices que lo eligieron como gobernador de Jalisco Méndez. No. ¿Cómo? Y los del grupo La Gironda. ¿Cómo se llama? El de Miguel Gómez Loza. Miguel Gómez Loza. Gómez Loza. Era nada más, pero no como gobernador constitucional, sino que nada más por lado de los cristeros. Era interino para darle la contra al gobierno, que tenía un
un gobierno que estaba muele y muele, muele. O sea que eran dos gobernadores al mismo tiempo, Ajá. reconocido uno Sí. por unos y otros.